Bienvenidos niños y niñas a la semana 24, día 1 de Aprendo en Casa. El día de hoy estaremos trabajando en el área de personal social. La experiencia de aprendizaje de esta semana es cuidando nuestra salud, cuidamos nuestra familia. En la actividad programada para hoy analizamos un caso para reflexionar sobre el uso de la información. Recordemos nuestros acuerdos, leer los textos con atención, seguir las indicaciones y tener deseos de aprender. Los recursos que necesitaremos hoy: texto, qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos, cuaderno u hojas de reuso, lápiz o lapicero. Esta semana vamos a reflexionar sobre informaciones que encontramos en Internet u otros medios, como por ejemplo el WhatsApp, que hoy en día lo usamos mucho. Esta semana vas a reflexionar sobre el uso de fuentes confiables para tomar decisiones respecto al cuidado de tu salud y el de tu familia. Hoy leerás un caso acerca de cómo la información poco confiable a veces nos lleva a tomar decisiones que pueden dañar nuestra salud. El propósito de aprendizaje de hoy: analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso adecuado de la información. Vamos a empezar con la actividad de hoy. Leemos el siguiente caso. Los papás de Julia quieren cuidar su salud y la de su familia lo mejor posible. En una red social han encontrado una receta milagrosa que asegura prevenir y curar todas las enfermedades. Hasta encontraron testimonios en los que las personas decían que gracias a la receta milagrosa habían sanado. El papá de Julia, buscando siempre la manera de cuidar su salud y la de su familia, preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. Luego de tomarla, sintió un fuerte dolor de estómago. Fue tan fuerte que tuvo que ir al médico y contarle lo que había ocurrido. El médico lo examinó y le dio medicamentos para que se sintiera mejor. También le recomendó no volver a tomar la receta milagrosa, porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago y podría ocasionarle más complicaciones. Luego de leer el caso, responde las siguientes preguntas. Yo les voy a ayudar a responder algunas de las preguntas, porque recuerda que eres tú el que tienes que responder reflexionando acerca de este caso. A ver, veamos la primera pregunta. ¿Qué hizo el papá de Julia? Correcto, tomó una medicina milagrosa, la receta milagrosa. A ver, estas líneas subrayadas son las que te van a dar la información sobre la primera pregunta, sobre lo que hizo el papá de Julia. A ver, leamos. Los papás de Julia, ¿no? Ahí estaba el papá. Han encontrado, dice, una receta milagrosa. Y el papá de Julia preparó la receta y la tomó para saber si realmente era milagrosa. O sea, él quiso comprobar. Entonces la respuesta sería: ¿qué hizo el papá de Julia? Encontró una receta milagrosa en una red social, la preparó y la tomó para comprobar si realmente era milagrosa. ¿La receta milagrosa realmente era milagrosa? ¿Por qué? A ver qué sucedió cuando tomó la receta milagrosa del papá de Julia. Correcto, sintió un fuerte dolor de estómago. Tan fuerte que ¿qué pasó? Que tuvo que ir al médico. Y el médico le tuvo que dar medicamentos para que se sintiera mejor, porque fue lo que le ocasionó el dolor de estómago. Y también podría ocasionarle más complicaciones, incluso esta receta milagrosa, que de milagrosa no tenía nada, ¿cierto? Entonces, ¿la receta milagrosa realmente era milagrosa? No, por supuesto, porque luego de tomarla sintió un fuerte dolor de estómago, tan fuerte que tuvo que ir al médico, quien le dio medicamentos y le recomendó que no volviera a tomarla porque podría causarle más complicaciones. Muy bien. Tercera pregunta. ¿La información que encontró el papá de Julia en la red social era verdadera? Por lo leído y por lo que le ocasionó al papá de Julia,
Entonces podemos afirmar que la información no era verdad. Tanto la receta milagrosa como los testimonios no eran reales, porque provocaron que el papá de Julia se enferme, correcto. Toda la información que leemos o escuchamos sobre el cuidado de la salud, ¿será verdadera? Ahora piensa en la respuesta y escríbela en tu cuaderno u hoja de reuso. Así como la familia de Julia, muchas familias tomamos decisiones para prevenir y cuidarnos del virus y otras enfermedades en base a información que encontramos en diversos medios de comunicación, como las redes sociales. Sin embargo, la existencia de información cuya veracidad no podemos confirmar puede poner en peligro nuestra salud y la de los demás, como es en el caso de la receta milagrosa. A continuación te presentaremos un rumor o verdad sobre el COVID-19. Este es el texto 1. Vamos a leer el texto 1. Estar en lugares de clima frío, clima cálido o en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten de COVID-19. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Van a reflexionar y responder las siguientes preguntas según la información del texto 1. Volvamos a leerla. Estar en lugares de clima frío, clima cálido o en la nieve o tomar un baño caliente evita que las personas se infecten del COVID-19. Según las informaciones que nosotros hemos venido adquiriendo de Aprendo en Casa, ¿será correcto esta información o rumor? Bueno, entonces, ¿ahora qué vas a hacer? Vas a reflexionar y responder las siguientes preguntas. 1. ¿Has escuchado o leído la información que se presenta en el texto 1? ¿De dónde proviene esa información o quiénes la dicen? ¿Por qué? Siguiente pregunta. ¿Crees que realmente sea cierto lo que dice en el texto 1? ¿Por qué? ¿Cómo lo sabes? Y tercera pregunta. ¿Qué otra información similar a la del texto 1 conoces? Escríbela. Menciona de dónde procede esa información. ¿La información del texto 1 será un rumor o una verdad? A ver, analicemos. Si es un rumor o es algo verdadero. Estas tienes que responderla según tu criterio, porque luego vamos a seguir investigando. Seguramente al responder las preguntas anteriores te has dado cuenta de que has escuchado información similar a la que se presenta en el texto que has leído y posiblemente conoces casos en los que esa información se ha puesto en práctica. ¿Qué debes hacer para saber si la información del texto 1 u otra similar que hayas escuchado es cierta? ¿Qué puedes hacer para que esa información no afecte tu salud y la de tu familia? Ahora vamos a leer el siguiente texto. ¿Qué debemos hacer para tomar decisiones frente a la información que recibimos? Continuamos. Algunas recomendaciones para analizar de manera crítica la información que recibimos y tomar decisiones son: cuestionar si la información es veraz. Esto significa dudar siempre de la información acerca de las supuestas curas y formas de cuidarse del COVID-19 u otros casos que nos presentan los medios de comunicación, las personas y las redes sociales. Es mejor indagar la información. ¿Qué quiere decir esto de indagar la información? De investigar si las respuestas o la información que nos dan es verdad o es mentira. Porque como siempre vemos, han salido muchas publicaciones que han sido falsas y después se han tenido que desmentir. A ver, ¿qué podemos hacer o averiguar en esa indagación que vamos a realizar? Si esa información ha sido escrita por especialistas en el tema o por profesionales. Instituciones del Estado, por ejemplo, el Ministerio de Salud,
tenemos que averiguar si esa información fue publicada por esta institución que sea del Estado, por instituciones internacionales especializadas en el tema, instituciones académicas como las universidades que se dedican a la investigación. Entonces, ¿nosotros qué debemos hacer? Verificar quiénes son los que han publicado y si son o no profesionales que han determinado las investigaciones. Continuamos. También debemos actuar de esta manera. Aceptar que podemos estar equivocados respecto a lo que creemos que es una verdad. Por ejemplo, que exponerse al sol previene el COVID-19. Es importante que reconozcamos que existen personas especialistas en el tema que tienen información con más sustento que nosotros. Debemos saber escucharlos y cambiar nuestra forma de pensar y actuar si fuera necesario. Por supuesto, es importante que nosotros también reconozcamos que a veces no sabemos sobre el tema, no darnos de sabios. Entonces tenemos que aceptar que hay otras personas que tienen más información que nosotros, que son los especialistas, que quizás son médicos, estudiosos en el tema y que ellos nos pueden dar más información. Y luego escucharlos y si es necesario cambiar nuestro punto de vista y actuar de la mejor manera frente a esta mala información que adquirimos en un principio, ¿no? Luego, ¿qué más debemos hacer? Manejar la emoción para juzgar la información. A veces tenemos mucho enojo o mucho temor y esto no nos permite procesar de manera adecuada la información que recibimos. A veces también por el cariño o desagrado que tenemos hacia una persona juzgamos sus ideas como válidas o no. Por supuesto, a veces hay personas que a nosotros no nos agradan y pensamos, ¿no? Ya, lo que dijo no, es mentira, aunque sea real. O también de diferente manera, ¿no? Lo que nos dice es falso y entonces nosotros lo creemos. ¿Por qué? Porque a veces es una persona de confianza, nuestra amiga, nuestro amigo, entonces nos da una información. Mira, yo encontré esto en internet, me han dicho que este es bueno, una cura milagrosa. Ya, como tú eres mi amiga, yo te voy a creer a ti. No, y también eso está mal, porque no sabemos de dónde la persona encontró esa información. Entonces, antes de juzgar la información, debemos de controlar nuestras emociones, manejar nuestras emociones para luego juzgar la información de la mejor manera para poder adaptarnos a ella y saber si esta información es confiable o no. Otra manera de actuar, pensar en cómo nuestras acciones o las de los demás podrían afectarnos. Esto significa que debemos interesarnos en los demás y respetar sus derechos. Por ejemplo, divulgar información sobre la prevención o tratamiento de una enfermedad cuya veracidad no hemos comprobado puede afectar la salud de las personas. Esto también quiere decir que nosotros no debemos de divulgar información que no estamos seguros que sea real o mentira. Algo que está muy común en nuestro diario vivir es, por ejemplo, dar recetas médicas que nosotros de repente nos dieron antes y pensamos que la otra persona, también te dio lo mismo, ya toma esto, ¿no? Y a veces estamos dando información inapropiada, inadecuada, y esa persona de repente no está enferma como uno se enfermó. Entonces eso también está mal, porque no podemos dar información de tratamientos a una enfermedad cuando no estamos seguros y no sabemos nosotros si eso no es para esa enfermedad que tiene, o si es un tratamiento o una prevención, ¿no? Entonces es preferible respetar el derecho de todos y recomendarle mejor que vaya a un médico, un especialista, para que lo medique y no estar dando informaciones inapropiadas, ¿no? Inadecuadas
para la salud de esa persona. Luego de haber leído el texto, te invitamos a leer otro rumor o verdad sobre el COVID-19. Texto 2. Aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos. Por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido puede matar al nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Ahora responde las preguntas en tu cuaderno u hoja de reuso. A ver, viendo y analizando esta información del texto 2, ¿podrás decir que es un rumor o verdad? Veamos. ¿Qué nos dice el texto 2? Van a responder qué nos está dando, qué información nos está dando. ¿Crees que esa información es verdadera? ¿Sí o no? Vas a responder ¿por qué? ¿Por qué crees eso? ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? ¿Tendrá alguna relación el texto 2 con el texto 1? Analicen a ver la información. Vuelvan a leer el texto 1 para que puedan darse cuenta. ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud o la de los demás? Luego de haber leído el texto, te invitamos a leer otro rumor o verdad sobre el COVID-19. Texto 2. Aunque el clima sea muy soleado o cálido, se puede contraer el COVID-19. Se han notificado casos de COVID-19 en países cálidos, por lo tanto, no hay razón para creer que el clima cálido puede matar el nuevo coronavirus o acabar con otras enfermedades. La forma más eficaz de protegerse contra el COVID-19 es limpiarse las manos frecuentemente con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón. Fuente: Organización Mundial de la Salud. Ahora, luego de haber leído el siguiente texto, texto 2, responde las preguntas en tu cuaderno u hojas de reuso. ¿Qué nos dice el texto 2? Vas a analizar el texto. Si es posible, vuélvelo a leer las veces que sean necesario para que puedas comprenderlo y responder qué es lo que nos dice en este texto. ¿Crees que esa información que has obtenido del texto 2 es verdadera? Responde sí o no y ¿por qué? ¿Por qué crees que, si tú respondes sí, por qué crees que es verdadera? Y si respondes no, ¿por qué crees que es falsa? Yo te voy a dar una pista. La fuente. Siempre, al encontrar una información, tenemos que analizar cuál es la fuente, según el texto que hemos leído anteriormente. Siguiente pregunta. ¿Qué tiene que ver el texto 2 con el texto 1? Vuelve a leer el texto 2 y luego lo comparas con el texto 2, el texto 1 con el texto 2 y buscas la relación que puede haber entre los dos textos y respondes a esta pregunta. Siguiente pregunta. ¿Qué debemos hacer para saber si la información a la cual accedemos beneficia nuestra salud o la de los demás? De la misma manera, analiza el texto anterior y luego responde a esta pregunta. Siguiente. ¿Qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo de la información? Recuerden que el papá de Julia encontró información sobre una receta milagrosa. Él la preparó y la probó para ver si era cierto o no. ¿Será que así se debe de probar las cosas que salen en internet? La información que aparece en internet, que nos mandan a través del WhatsApp, de esa manera. ¿Cómo se tiene que manejar entonces la información si no fue la adecuada que hizo el papá de Julia? A ver, ¿qué recomendación le darías al papá de Julia sobre el manejo que él hizo sobre la información?
Vamos, tú puedes, lo harás muy bien. Continuamos. Ahora, con tu familia, ¿qué es lo que vas a hacer con tu familia? Le vas a explicar, ya, con tus propias palabras sobre los textos analizados y les vas a preguntar también qué opinan al respecto. Luego, pídeles que te comenten si saben de alguna información que han escuchado respecto a cómo prevenir el COVID-19 y si han comprobado que esa información es verdadera o no. Escribe las respuestas de tus familiares en tu cuaderno u hoja de reuso porque los vas a usar luego en la actividad del día 3. Pídeles también que respondan la siguiente pregunta. ¿Cuál es nuestra responsabilidad sobre la información que difundimos o sobre la información a la que accedemos? Anota tus respuestas en tu cuaderno u hojas de reusos también porque luego en las siguientes actividades lo vas a necesitar. Y por último vas a reflexionar. Reflexiona, pero antes de reflexionar recuerda la meta de aprendizaje. ¿Cuál era nuestra meta? Era analizar un caso para reflexionar sobre nuestra responsabilidad respecto al uso de la información. Según a esta meta de aprendizaje que teníamos que haber llegado el día de hoy, reflexiona y responde a las siguientes preguntas. ¿Lograste la meta de hoy? ¿Qué hiciste para lograrla? ¿Qué tendrías que mejorar? ¿De qué manera lo aprendido te servirá a ti y a tu familia? Por último, organiza tus trabajos en el portafolio y no te olvides de enviar las fotos de tus actividades realizadas, que tienen que ser diarias, no te olvides. Y así llegamos a la parte final de esta sesión de aprendizaje. Muchas gracias por tu atención.